Hola, segunda edición del Mundo esta semana. Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo. Como es una dama, no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Este 7 de septiembre, Brasil celebró su 198 aniversario de independencia. Por supuesto que la pandemia cambió todos los planes, no hubo desfile militar, como lo suele haber en otros años, pero sí el presidente paseó con 7 u 8 niños en el Rolls Royce presidencial y adivinen qué, ninguno llevaba barbijo. Hablemos de Venezuela. Nicolás Maduro llamó este 6 de diciembre a elecciones para renovar la Asamblea Nacional, que es el único poder que hoy en Venezuela se encuentra en manos opositoras. Dentro de 12 semanas, un domingo como hoy, 6 de diciembre, el pueblo, llueva, truene o relampaguee, elegirá su nueva Asamblea Nacional, como es la obligación constitucional. Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones. Nadie en el mundo. Oído. Así o más claro. Pero pasó algo, pasaron cosas y la oposición quedó desmembrada, porque Juan Guaidó, el presidente encargado, había unido a la oposición, si bien nunca logró hacerlo en realidad desde que se autoproclamó presidente encargado en enero del 2019, no convenció a gran parte de la oposición, pero aparentemente todos se habían unido diciendo que no iban a asistir a estas elecciones por considerarlas un fraude. Pero Enrique Capriles y alguien muy cercano de Juan Guaidó arreglaron junto a un diplomático turco y al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de 110 presos políticos. Y este es un dato clave porque Maduro no reconoce o no reconocía que había presos políticos. Bueno, liberó a 110 presos, dentro de los cuales 50 son políticos, y Capriles además arregló participar de las elecciones legislativas. No solo Guaidó se sorprendió por lo que dijo Enrique Capriles, sino gran parte de la oposición, porque el año pasado el opositor había dicho esto. Coño, qué manguangua, vale. ¿Ah? O sea, quieres una elección adelantada. Encima ilegalizas los partidos. Encima inhabilitas los candidatos y tú eliges los candidatos. Y tú quieres que el pueblo venezolano y el mundo te reconozca la elección. ¿Quieres que te lo diga? Así, mira. Así te lo digo yo. Ahí te lo dejo. Y este año, esta semana, después de este arreglo que hizo con el gobierno de Nicolás Maduro, decía esto. No perdamos nuestra razón. Vamos a luchar. Y ese sí es el verdadero dilema. Vamos a luchar. Nadie está diciendo que con esta elección vamos a resolver la crisis política, económica y social. Lo que yo sí les digo, que si no luchamos, nos va a ser más difícil. Nos vamos a arrepentir. No, zapatos de payaso no. Creo que vamos a tener que deconstruir el rol del payaso en la sociedad también. Finalmente, Guaidó presentó este lunes lo que llamó el Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres, el cual adhieren 37 partidos políticos opositores y más de 100 organizaciones de la sociedad civil. Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura y desplegaremos una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Expresar una y otra vez y las veces que sean necesarias la mayoría determinada a cambiar a Venezuela. También incluye eso nuestra ruta y el pacto unitario. Y hablamos de Ecuador. El 7 de febrero del año que viene hay elecciones presidenciales. Rafael Correa, que desde que terminó su mandato en el 2015 vive en Bélgica, porque su mujer es belga, sus 2 hijas están estudiando allá,
Bueno, él quería participar de las elecciones, había dicho que lo iba a hacer como vicepresidente de una fórmula acompañada por Andrés Arauz, que después vamos a hablar de quién es él. La presentación de su candidatura en el Tribunal Nacional Electoral de Ecuador la tuvo que hacer su hermana porque él no se encontraba dentro del país, aunque uno de los requisitos claves era la presencialidad. Pero esta semana se enfrentó a la última instancia legal por sobornos 2012-2016, donde se acusa a Rafael Correa y a 15 personas más de recibir sobornos que fueron destinados a el partido político del gobierno, Alianza País. Para Correa, este sistema de sobornos simplemente jamás existió y aprovechó para darle a Lenín Moreno. Tan ridícula esta sentencia, es tan ridículo el proceso. Un expresidente que, como no le pudieron probar nada, lo acusan de influencia cognitiva y volitiva para un esquema de sobornos que no existen, nadie ha reconocido sobornos, no han podido probar. Imagínense acusarme a mí, sentenciarme a mí de corrupción y por $6.000 que presté. Yo dejé 2,5 millones en regalos en el Museo para el Pueblo Ecuatoriano en Carondelet. Y ahora somos nosotros los sentenciados por corrupción. Yo que no tengo cuentas en offshore, cuentas offshore en paraísos fiscales como la tiene Moreno, in investment, 100-4-10, 71-378 Balboa Bank. Realmente una contradicción total. Y verá como ya el presente, vea las encuestas, pero sobre todo el futuro pondrá las cosas en su lugar. La sentencia quedó firme, ahora los culpables sí pueden volver a apelar, pero van a pasar unos meses para que esto ocurra, mientras tanto deben cumplir esta sentencia, por lo que Rafael Correa no va a poder presentarse a las elecciones del año que viene. Incluso el sistema de justicia dice que deben tratar de que quienes se encuentren en el exterior regresen al país, sean extraditados, y se habla de que puede llegar a hacerlo a través de Interpol. Al quedar firme la sentencia condenatoria, se le impide a todos los condenados participar de cargos públicos. Lo que dice Correa es que esta es una persecución política. Mira, este es Andrés Arauz, el binomio de la esperanza, lo llaman a la fórmula, ¿no? Arauz-Correa. Nosotros tenemos ese apoyo popular que ellos carecen. Y por eso es que quieren manipular las leyes y las instituciones para impedirnos estar en la papeleta y para poder volver a recuperar la patria. Renovemos la esperanza, que al pueblo le hace mal. Recuperemos las sonrisas, recuperemos las sonrisas. Usted desde aquí reciba nuestra bienvenida desde el pueblo, de estos hermanos campos. Mi estimado Andrés, esta es su casa, Guayaquil es su ciudad. Binomio de la esperanza se llama Andrés Arauz en la presidencia, Rafael Correa en la vicepresidencia. Arauz nació en 1985, ¿no? Si se presenta a la presidencia y gana tendría 36 años. Es economista, estudió en los Estados Unidos, está haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de México y tiene relación con las organizaciones y con los líderes progresistas del continente. En octubre hay elecciones en Bolivia, 18 de octubre. Tenemos que seguir hablando de elecciones presidenciales porque en Bolivia ya se postergaron 3 veces las presidenciales. Yanine Áñez sigue como presidenta interina, pero ahora este 18 de octubre se va a elegir presidente. ¿Qué pasa? Evo Morales quería presentarse como candidato a senador por el estado de Cochabamba, pero un tribunal departamental de La Paz se lo impidió.
En realidad, la decisión viene de la semana pasada, pero como había empate y no se podía llegar a un acuerdo, se postergó la sesión para este lunes. Es más, se tuvo que llamar a un intermediador. Se decidió llamar al juez del Departamento de La Paz, Alfredo Jaimes, para que sea intermediador y para que decida finalmente si Evo Morales se podía presentar o no. La decisión fue que no. ¿Y por qué no? El requisito principal es que Evo Morales no reside en Venezuela. Por lo menos tiene que residir 2 años anteriores a la presentación de su candidatura. Y como sabemos, desde noviembre, que se dio el golpe de Estado en Venezuela, Evo Morales reside en Argentina. Su resolución del doctor Alfredo Jaimes indica que no apoya la postura del otro vocal, René Delgado Ecos, y más bien apoya el proyecto de resolución emitido por el doctor Heriberto Pomier. Por lo tanto, con 2 votos a favor y 1 en contra, se está negando la tutela que había solicitado el señor Juan Evo Morales Ayma. ¿Esto qué significa, doctora? ¿Qué se traduce? ¿Que se ha votado la inhabilitación? Con esta resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda, lo que se ha establecido es de que la resolución 10-2020 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral queda vigente y por lo tanto queda inhabilitado el señor Evo Morales Ayma. Perfecto, muchas gracias. Todo esto, ¿dónde está la presidenta interina? ¿Dónde está Áñez? Hello. Las primeras cosas que hizo Yanine Áñez cuando asumió como interina fue modificar 2 cuestiones fundamentales. La política internacional que tenía el país, adquiriendo relaciones con nuevos países que el anterior gobierno no tenía, y por el otro lado modificar la política económica. Porque según ella, había que poner la casa en orden, pero eran atribuciones que no le correspondían. Había que poner la casa en orden. Y mientras otros voltearon la mirada, nosotros enfrentamos el reto, juntos. Levantamos y acomodamos el desorden. Enderezamos los cuadros y recogimos cientos de vidrios rotos. Hoy Bolivia está en orden y en paz. No fue sencillo, era una tarea dura y al asumirla entendimos su verdadera dimensión. Nuestra casa necesita mucho más que eso, mucho más de lo que pensábamos. Es una nueva construcción. Finalmente comenzó la campaña electoral el domingo pasado en un contexto de pandemia, ¿no? Donde no puede ser una campaña tradicional, así que los políticos, los candidatos están acudiendo a las redes sociales y a distintos métodos que no implican las grandes aglomeraciones de una campaña presidencial en estado normal. Las elecciones son el 18 de octubre, falta muy poquito y esto es lo que dicen las encuestas. Para la ley electoral boliviana, el candidato a presidente ganador tiene que tener el 50% de los votos. Si no logra el 50% de los votos, puede ser el 40% o menos, pero que exista con el segundo una diferencia de 10 puntos. Son 8 los candidatos que se presentan a la presidencia, pero hay lo que llaman una guerra sucia entre Yanine Áñez y Evo Morales. Yanine Áñez acusó a Evo Morales de abuso de menores. Esta documentación nos da a entender que la señorita, cuyo nombre no voy a revelar, simplemente la vamos a denominar NN, habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses, teniendo una hija el año 2016 en el mes de febrero. Áñez también acusó a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional por delito de lesa humanidad por cortes que hicieron manifestaciones en agosto de partidarios del MAS pidiendo que se fijara una fecha de elecciones y que no se postergue.
En tanto, Evo Morales acusa que hay una campaña de desprestigio en su contra. Él no hizo mérito en nada para que esto ocurra. Y Evo Morales acusa a Yanine Áñez, que dice que le paga a un grupo norteamericano para generar llevas y trae y para hablar en contra de Evo Morales en Washington con plata del Estado. Si ningún candidato gana en las elecciones de este 18 de octubre, habrá nuevas elecciones el 29 de noviembre. A todo esto, en el norte, a todo esto, ¿qué onda Trump? Hello. Y sí, teníamos que hablar de Trump, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el domingo hubo una caravana náutica en Estados Unidos, en distintos lugares donde tienen costa, en Miami, en Palm Beach, en California. Miren qué lindo. Bueno, en realidad las embarcaciones tenían que cumplir ciertos requisitos, no más de 10 personas, usar todas barbijos, 15 metros de distancia como mínimo entre cada embarcación, pero me parece que no se cumplió demasiado. Pero en un lago al oeste de Austin, Texas, pasaron cosas porque una embarcación, más otra embarcación, más otra embarcación generaron un oleaje tremendo. 5 terminaron hundidas. Me río porque no pasó nada, no hubo heridos, pero mira, así se veía la situación porque empezaron a generar oleaje, una tras otra, un oleaje tremendo y se hundieron. Y el 3 de noviembre, elecciones. Biden o Trump. Y hablando de elecciones presidenciales, así van las encuestas en Estados Unidos ahora. La carrera por la presidencia en Estados Unidos se está poniendo muy caliente. Esta semana The Atlantic es una revista muy prestigiosa que nació en Boston en 1850 y no sé cuánto, muy prestigiosa. Y su editor salió a contar que en el viaje que hizo Donald Trump a Francia en el 2018, donde había que rendirle homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial, él no quiso ir al cementerio que quedaba muy cerquita de Francia, donde estaban enterrados soldados estadounidenses, porque llovía y porque dijo que se le iba a arruinar el pelo y que además los soldados caídos en guerra eran unos fracasados y unos cobardes. Esto generó indignación. Trump dice que no fue así. No. Es una historia falsa, escrita por una revista que probablemente no va a durar mucho más, pero fue una historia totalmente falsa y eso fue confirmado por muchas personas que estaban allí. Es terrible que alguien pueda decir ese tipo de cosas, especialmente yo, porque he hecho más por los militares que nadie. Entonces Joe Biden aprovechó la volteada para tocar el cuore de los norteamericanos y hablar de su hijo que falleció, que fue soldado de guerra. Él estuvo en Kosovo y también estuvo en Irak. Y decía esto.
Déjenme ser claro, cuando mi hijo fue fiscal auxiliar y voluntario para ir a Kosovo en medio de la guerra como un civil, él no era un fracasado. Cuando mi hijo se unió al ejército de Estados Unidos como fiscal general para ir a Irak por un año, ganó la estrella de bronce y otros honores. No era un fracasado. Y a todo esto, el martes, Trump reconoció que los altos mandos de las Fuerzas Armadas no lo quieren. Este es Jeffrey Goldberg, el editor de la revista The Atlantic. Hello. Que dijo que esta era solo la punta del iceberg y que pronto se iban a conocer más cosas de Donald Trump. Ay, acá estoy con mi mascarilla, pero no sé. L'objectif, c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. Je vais retirer, je pense. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. On va y arriver. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este informe, que lo vamos a hacer todas las semanas, dale like a la campanita y suscríbete a mi canal. Dale, así ganamos seguidores y logramos difundir esto, porque muchas son noticias que no se conocen tanto o no se ven tanto en los medios de comunicación. Y además, la idea es divertirnos, ¿no? Informarnos, pero divertirnos. Portate bien, usá barbijo y ¿sabes qué? Nos encontramos la semana que viene. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal, a la campanita que está ahí abajo. Esto va a pasar, esto tiene que pasar. No hay mal que dure 100 años, dice el dicho. Les mando un beso. ¡Mua! Hasta la próxima.